Bueno, muchas gracias, Pedro, muchas gracias a todos por estar. Hago el mismo disclaimer que Agustín Casas, que presenté este trabajo una vez sola y siempre en inglés, así que por ahí uso un poco de Spanglish en lo que voy haciendo, contando la historia, pero bueno, haré lo mejor posible. Em, Déjenme empezar con un poco de literatura previa. Lo que queremos ver nosotros en este trabajo es si los profesionales, los deportistas profesionales, si bajan su rendimiento cuando la presión es más alta, cuando las posibles retribuciones al trabajo son mayores. Obviamente esto es muy importante o muy interesante para un economista porque en Labor y demás vemos varias teorías que explican que si querés conseguir mayor resultados de los empleados, una manera de lograrlo, obviamente, es incentivar más, pagando mayor, un salario mayor por trabajo realizado. Es difícil un poco medir si esta relación eh, incentivos-outcome se da así en muchos trabajos, pero el deporte la verdad que permite un escenario un poco más esclarecedor porque los objetivos son claros, porque el ganador es claro, se dan muchos supuestos así que imaginamos en la economía. Entonces hay bastantes trabajos hechos al respecto que tratan de medir si cuando la presión es mayor, si los deportistas en este caso, si rinden como esperado, por encima de su rendimiento esperado o por debajo de su rendimiento esperado. Uno de esos muchos trabajos, o un área de muchos de esos trabajos, es en el fútbol, sobre todo en la tanda de penales a final de los partidos por Copa, por ejemplo, y ahí muestran que eh, el futbolista, insisto, en una tanda de penales, cuando el penal tiene posibles consecuencias negativas, es decir, que si falla, su equipo pierde, el jugador en promedio convierte ese penal con 10 puntos porcentuales por debajo de su valor esperado. A contracara, cuando tiene la posibilidad el penal, si lo convierte, el equipo gana, lo convierte con algo así como 72% de las veces. De manera similar, en lo que es levantamiento de pesas o competencia de levantamiento de pesas, notan que el, el- el atleta que viene primero en la competencia suele levantar un peso predeterminado un 10% menos que el que viene en el sexto lugar. Y es importante indicar que en estos torneos uno indica los pesos que va a ir levantando de antemano. O sea que acá no hay una especie de estrategia que voy anunciando distintos pesos a medida que voy avanzando en el torneo. Es decir, que el primero que viene mejor, cuando llega el momento por ahí de revalidar y ganar el torneo, suele levantar menos que el que viene en sexto lugar, que a priori por ahí sería peor. Algo similar se ve lo han encontrado en el golf, perdón, en el básquet, que ven que los jugadores al final del partido, cuando el partido está reñido, que toman como threshold, digamos, que la diferencia sea menor a 3 puntos y toman los últimos 2 minutos, los jugadores suelen encestar en tiros libres. Esto, después de una falta, tenés un tiro libre, o sea, no hay oposición, no hay nada. Los jugadores suelen tirar entre 5 y 10 puntos porcentuales por debajo de su promedio general, y lo mismo ven en el golf, que a mayor los premios del torneo, más probable es que el jugador erre el putt final en el último hoyo, eh, algo así como un punto porcentual por debajo. Es decir, que hay bastante literatura, también se ve algo en clavados y demás. Es decir, que hay bastante literatura que muestra que a mayor eh, cuanto más altas son los stakes en el deporte, en el torneo, en lo demás, el deportista suele rendir por debajo de su rendimiento promedio. Sin embargo, todos estos trabajos que les presenté y muchos más suelen tomar acciones estáticas, breves y sin oposición. Es decir, que si se pone a pensar, el tiro libre, el pate en el golf, el penal en el fútbol, son todas acciones en que el deportista tiene mucho tiempo para reconocer que es un momento de mucha presión, internalizar esa presión
eh, pensar en las consecuencias positivas y negativas de su acción y demás, y después ejecutar sin oposición esa acción, ya sea un penal. Entonces, si vemos, por ejemplo, el penal en la final del Mundial del 94 de Roberto Baggio, que si erraba, Brasil ganaba, vemos que el jugador primero hace toda esa caminata eterna, ¿no? Desde mitad de cancha hasta el punto del penal, eh, posiciona la pelota en el punto del penal, mira al árbitro, mira al arquero y después remata y ya sabemos el final que termina errando el penal. Los psicólogos cuando tratan de explicar los mecanismos a través de los cuales los individuos rinden por debajo de su expectativa, se bloquean, como lo querramos llamar, suelen atribuir esto a dos mecanismos un poco distintos. El primero es lo que se llama distraction theories, que es típicamente lo que pensamos en overthinking. Esta idea de que cuando nosotros internalizamos y reconocemos que una situación es de mucha presión, nuestra atención gira hacia eh, cuestiones que son irrelevantes para llevar a cabo esa tarea. Las consecuencias de mis acciones, qué pasa si erro, pensás en, no sé, que nunca practiqué un penal con tanta presión, fijás la atención en cosas que son irrelevantes eh, para llevar a cabo esa acción. De hecho, hay un paper del año pasado de un grupo de neurocientistas que en un escenario de experimento hicieron una tanda de penales con jugadores de fútbol universitario, iban aumentando las retribuciones que le daban a los atletas por convertir el penal y siempre con una máquina de fMRI que mide la actividad del cerebro. Y lo que fueron viendo es que a mayor la retribución, cuanto en teoría más nerviosos se ponían los jugadores, se iban activando parte del cerebro que eran irrelevantes para ejecutar un penal, un poco dando a entender que estos task irrelevant cues se van iluminando. Entonces, esa es una explicación, un mecanismo que los psicólogos tienen para esta idea del bloqueo mental. La otra es esta idea que me parece muy interesante, sobre todo mis amigos que juegan más al golf, me hablan mucho de esto, es eh, que muchas veces cuando estamos nerviosos y reconocemos que el momento es de alta presión, como no queremos fallar, ponemos demasiado énfasis en cada uno de los pasos. Entonces, en vez de patear el penal como lo pateaste siempre y tener ese flow en patear el penal, descontracturás cada parte chiquitita del penal, entonces pones demasiada atención en, no sé, que la carrera sea bien, en apoyar el pie de apoyo donde tiene que ir, en hacer bien, no sé, mover la mano izquierda para agarrar envión y demás, y en pensar tan explícitamente y en descontracturar cada uno de esos pasos, estamos haciendo esto que se llama de-chunking y termina siendo una ejecución de la acción poco natural y peor que la de promedio que estos tipos profesionales obviamente saben cómo patear bien un penal. Ahora, lo importante para nosotros, o déjame pasar, de lo que queremos ver nosotros es qué pasa si, o en situaciones donde hay mucha presión, el futbolista o el deportista entiende que hay una alta retribución a las acciones que está por llevar, pero no tiene todo el tiempo para, entre comillas, frenar y reconocer la situación, no tiene tiempo para descontracturar todos los momentos y está en cambio reaccionando por instinto. Entonces, si tomamos jugadas de juego abierto, llamémoslo, por ejemplo, si ponemos el foco en este jugador que está acá al fondo izquierda, ve que hay un compañero suyo desbordando por la derecha, el compañero suyo manda el centro, manda el pase atrás, este jugador, insisto, sabe que está solo, pero no sabe si, si el defensor de rojo la va a rechazar, no la rechaza, le queda una oportunidad clara de gol, y en este caso, simplemente para hacerlo un poco más interesante, mostré una acción que el jugador erraba. Este jugador, el número 27, medio segundo antes que llegara la pelota, no sabía que iba a tener esta situación. Entonces creemos nosotros que es una situación muy distinta a la del penal, es muy distinta a la del tiro libre, porque es una situación en la que el jugador no tuvo un minuto o un tiempo prolongado ininterrumpidamente para, insisto, pensar en las consecuencias, pensar en cómo ejecutar la tarea, pensar en las repercusiones si erra y demás. Dicho de otra manera, no tiene tiempo para overthink.
Entonces, estos dos mecanismos que la psicología medio le atribuye a esta idea de overthinking y de bloqueo mental, me parece que no se estarían dando en esta situación, sino que en estos casos el jugador está casi reaccionando o ejecutando por intuición a ese escenario. Entonces, queremos ver precisamente si los jugadores también tienen algún tipo de bloqueo mental o rinden por debajo de su rendimiento esperado en escenarios donde no tienen tiempo para frenar y overthink. Y nos parece importante, más del punto de vista económico ahora, entender o estudiar estas situaciones, porque creo que se parecen mucho más a las situaciones tanto en nuestra vida profesional, por ejemplo, podemos pensar en cirujanos, en policías y demás, que se enfrentan a situaciones de alto riesgo y de mucha presión, pero no tienen tiempo para, insisto, frenar y pensar qué hacer, sino que están muchas veces reaccionando casi por instinto. Y también en nuestra vida, no solo en estas profesiones, en nuestra vida eh, diaria, digamos, nos enfrentamos a muchas situaciones similares, por ejemplo, cuando es entrevistas de trabajo, presentaciones, negociaciones y demás, son situaciones de alto riesgo o de mucha presión, lo reconocemos, pero muchas veces en este ida y vuelta de pregunta y repregunta estamos reaccionando o contestando por instinto sin la posibilidad de tomarnos un momento. Em, entonces, el modelo económico que vamos a tomar es, vamos a ver lo siguiente, nuestra variable dependiente, gol, es una variable dummy, que es 1 si el disparo, si el remate al arco terminó en gol, y 0 si no, para un jugador I, perdón, para el tiro I, el jugador C en un tiempo T. Vamos a incluir efectos fijos, fixed effects, ya sea por equipo o por jugador, y esto lo hacemos para, digamos, obviamente los equipos tienen calidad distinta, los jugadores tienen calidad distinta, entonces queremos comparar todo dentro de un equipo o dentro de un jugador. Distintos equipos tienen distinta presión, para algunos equipos empatar no está tan mal, para otros equipos empatar es casi como una derrota, entonces queremos hacer estos efectos dentro de un equipo o dentro de un jugador. Vamos a incluir efectos fijos por año, también nuevamente porque muchas veces la calidad de los equipos o de los jugadores va variando de año a año, entonces nos parecía importante tener efectos fijos por año y también hay algunos años raros en nuestro muestreo porque COVID quedó en el medio y ahí en muchos casos no había hinchas en los estadios y demás, entonces podemos controlar por eso. Nuestro coeficiente de interés vendría a ser este, que es una interacción entre la diferencia de goles que había desde el punto de vista del equipo del jugador que está rematando al momento de rematar el disparo, interactuado por si el disparo fue antes o después del tiempo agregado. Eh, y la diferencia de goles la vamos a tomar como o mayor a 2, o sea que estoy ganando por 2 goles o más, o estoy ganando por un gol, o el partido está empatado, o estoy perdiendo por un gol, o estoy perdiendo por más de 2 goles. Ahora, para nosotros vamos a definir el momento de mucha presión como un disparo que efectúa un jugador en el equipo que está o empatando o perdiendo por uno y después del minuto 90, es decir, en tiempo agregado. Estas dos situaciones, cuando el equipo está empatando o perdiendo por uno, las llamamos, como digo ahí, outcome altering scenarios, en el sentido de que si yo convierto un gol, puedo pasar a ganar; si yo convierto un gol y voy perdiendo por uno, el equipo puede pasar a empatar. Los otros escenarios, si bien puede haber cierta emoción y cierta presión, consideramos que si vos ya estás ganando, errar un gol en el último minuto no tiene demasiada presión, y si estás perdiendo por más de un gol, si ya estás en tiempo de descuento, errar un gol o tener una oportunidad de gol y no concretarla, creemos que de menos presión que, insisto, si estás por empatar o ganar. Eh, Ahora, el gran desafío de comparar situaciones en juego abierto frente a los penales es que la calidad de las oportunidades son muy distintas, ¿no? Sobre todo en un país argentino tan futbolero,
me imagino que no tengo que explicar demasiado, pero si estás perdiendo por uno y quedan pocos minutos, mandás un centro o en esa desesperación tirás un tiro de lejos y demás. Entonces, las oportunidades que se generan cuando vas perdiendo por uno y quedan pocos minutos probablemente sean de menor calidad o muy distintas por lo menos a las oportunidades que creas cuando vas perdiendo por uno y queda bastante tiempo. Por suerte para nosotros, en los últimos 10 años más o menos, hay empresas que recolectan datos del fútbol y las venden en muchos casos, y crearon esta medida de expected goal, que básicamente para cada tiro al arco eh, toma la probabilidad con la que ese disparo o ese tiro tendría que haber terminado en gol en base a ciertas características del remate al arco. Una es el ángulo respecto al arco de donde se tomó el tiro. Cuanto más cerrado el ángulo, más baja la probabilidad. Con qué parte del cuerpo. No es lo mismo rematar con la cabeza que con el pie. No es lo mismo rematar con el pie fuerte que con el otro. La posición de los defensores y del arquero. Si hay muchos defensores entre vos y el arco, es menor la probabilidad de convertir. Y también el tipo de asistencia, es más difícil, no sé, un centro llovido que un pase al pie y demás. Ahora, a decir verdad, es un poco un black box exactamente cómo miden el expected goals, porque es eh, parte de lo que hace tan valioso su base de datos. Entonces, un poco no te cuentan toda la historia de exactamente qué va para medir el expected goals, pero estos ítems sé que están porque que he hablado con ellos y demás, así que eso está. ¿Qué más toman en consideración? No lo sé muy bien. Y por último, también controlo por si el jugador que remata el arco está haciéndolo en condición de local eh, o de, o de visitante. Con respecto a los datos nos los proveyeron directamente Stats Perform, que es una de estas empresas que les decía anteriormente que toman datos para partidos de fútbol. Son por datos de las cinco grandes ligas de Europa: Inglaterra, Italia, España, Francia y Alemania. Tenemos datos del 2015, la temporada 2015-2016 hasta la 22-23, y tenemos aproximadamente 270.000 remates al arco, obviamente excluyendo los penales y los tiros libres porque se parecerían más a esas otras situaciones que les mostré antes. Un poco de estadísticas descriptivas. La primera columna, les muestro ahí estos 268.000 remates que tenemos. En promedio, cada uno de estos remates tiene un expected goals del punto 11, y la distribución de que el 18% de los remates fueron con la cabeza y el 50% aproximadamente con el pie derecho. Cuando el partido está empatado, de estos 260 remates, tenemos 125.000 con el partido empatado. El expected goals es un poquito más bajo y la distribución de cabeza y piernas es más o menos parecido. Y la tercera columna, cuando el partido o cuando el equipo que está rematando el arco va perdiendo por uno, tenemos 50.000 observaciones. Expected goals también de casi punto 11 y parecido la distribución. La segunda parte de la tabla hace lo mismo en tiempo de descuento. Vemos que obviamente tenemos menos remates. Algo importante que me pareció interesante notar es que el expected goals, cuando voy perdiendo por uno en tiempo suplementario, es parecido o hasta un poco mayor al expected goals durante el partido. Esto sería un poco contraintuitivo, por lo menos mi hipótesis es que uno tiene oportunidades de peor calidad cuando termina el partido y va perdiendo por uno, pero bueno, eh, así que eso es un primer sanity check de que las cualidades o las oportunidades que generan no son por lo menos no son peores al final del partido cuando estamos perdiendo por uno. 10 minutos, Agustín. Acá esto ¿cómo? 10 minutos. Perfecto. Esto lo paso rápido. Este sería la primera métrica así que construimos. Esta métrica acá de lo que llamamos el conversion rate o medida de tasa de conversión, que es la suma de goles que se realmente efectuaron sobre la suma de expected goals. Si vos, si tu performance es la esperada, deberías estar cerca a uno. Es decir, que convertís un gol si tenés, no sé, 10 oportunidades con un expected goal del 10%, deberías convertir una de esas
oportunidades, una de esas 10 oportunidades. Si estás por encima de uno, estás rindiendo por encima o mejor de lo esperado, y por debajo de uno, menos, peor de lo esperado. Y tomamos esta conversion rate para bins de 5 minutos a lo largo del partido. En azul acá vemos para todas las situaciones en las que vas ganando, y vemos que si bien oscila un poco, es un poco noisy para esta medida, pero oscila siempre alrededor de uno. Es decir, que a medida que va avanzando el partido, los jugadores responden como esperado. Acá en rosa se podría decir, cuando el partido está empatado, y también, si bien oscila un poco esta medida, siempre está bastante cerca a uno. Incluso al final del partido no vemos que varía demasiado, no se mueve demasiado con respecto a uno. Insisto, los jugadores parece que rinden más o menos como se espera. Cuando el equipo va perdiendo por un gol, vemos que si bien está un poco por debajo de uno y oscila, está cerca a uno, pero cuando termina el partido, al final del partido, en los últimos 5 minutos y sobre todo en el tiempo de descuento, los jugadores rinden o convierten menos del 20% menos de los goles esperados en esas situaciones. O sea que esto es un primer pantallazo, primera evidencia de que hay cierto merma en el rendimiento cuando el equipo va perdiendo por uno, y es el final del partido respecto al rendimiento en los momentos previos. Pero la idea es hacer esto de manera un poco más robusta. El primer resultado que les voy mostrando es eh, como nuestra variable dependiente, insisto, es una dummy, 1 si gol, 0 si no termina en gol. Primero corremos un modelo Logit. En la primera columna eh, agrupamos las situaciones donde el partido va empatado o perdiendo por uno, o sea, estas outcome altering scenarios que la llamo, y vemos que en esas situaciones en tiempo de agregado, tiempo de descuento, hay una merma en la probabilidad con la que se convierten estas ocasiones de gol. En la segunda columna, cuando lo desagrego por las distintas diferencias de goles, goal differences, vemos que esta merma en el rendimiento en realidad estaba llevada, evidenciada por cuando el equipo va perdiendo por uno, no así cuando el equipo va empatando. Es decir, que parece ser que hay una merma en el rendimiento en los momentos de alta presión, pero esta merma en el rendimiento, por lo menos por ahora, se va evidenciada cuando el equipo va perdiendo y no así cuando el equipo está empatando. Ahora hago lo mismo, pero quiero meter los efectos fijos de jugadores y de año, entonces hago una regresión lineal ahora. La primera columna es sin efectos fijos, pero simplemente para mostrar que los resultados son muy parecidos a los del Logit, así no se creen que lo que les voy a mostrar ahora es un cambio por cambiar cómo corrí el modelo. La segunda columna agrega efectos fijos por equipo, y la tercera columna por equipo y por año. Los resultados son muy parecidos. Vemos que hay una merma en el rendimiento o en la performance cuando el equipo va perdiendo por uno, pero no evidenciamos nada cuando cuando el partido está empatado. Y las columnas 4 y 5 agregan efectos fijos por jugador, y las 5 jugador y año, y vemos lo mismo, que hay una merma en la performance de los jugadores cuando el equipo va perdiendo, pero nada cuando el equipo va empatando. Eh, Algo interesante a notar es que todo esto es comparado o relativo a cuando el equipo va ganando por 2 goles o más. Y es natural pensar que los equipos que van ganando por 2 goles o más tienen jugadores que son buenos, y equipos que van perdiendo por uno tienen jugadores que por lo general son menos buenos. Entonces estamos haciendo una comparación un poco distinta entre calidad de jugadores distintas. Entonces puede ser que los jugadores en equipos que van ganando por 2 conviertan más, y los que van perdiendo por uno conviertan menos a lo esperado, no por presión o nada de esto, sino simplemente porque están comparando jugadores muy buenos con jugadores muy malos. Algo que me da un poco de seguridad que eso no es toda la historia es que este coeficiente, cuando el equipo va perdiendo por -2, si bien es negativo, no es tan grande como esta merma del -0.017. Es decir que, con esta historia que le voy contando,
los jugadores de equipos que van perdiendo por -2 deberían ser aún peores y deberían rendir aún menos que los que van ganando por 2. Entonces, creo que gran parte de este efecto es un efecto de presión, o lo que quieras llamar, de final de partido, y no solo que estoy comparando jugadores de equipos que van ganando por 2 con equipos que van perdiendo. Obviamente, esta definición de tiempo agregado como el punto límite es arbitraria. No es que ahí entra la presión puede llegar mucho antes. Entonces, si en vez de tiempo agregado hago después del minuto 85, minuto 80, vemos que los resultados no cambian mucho. La única diferencia es que si tomo el post como post minuto 80, por primera vez en el momento en que hay un empate, también vemos cierta eh, merma en el rendimiento. Es el primer indicador que tenemos de eso, pero el resultado principal, que es este de cuando vamos perdiendo por 1, se mantiene y es bastante consistente. Me quedan 2 minutos, voy un poco rápido Sí, y par de creo que minutos. llego bien a... Dale. Ahora, insisto en que siento que la comparación puede ser un poco rara, que estoy comparando, o me queda siempre esa duda de si estoy comparando jugadores buenos en equipos buenos que van ganando contra jugadores menos buenos en equipos que suelen ir perdiendo, perdiendo por 1. Entonces, como estoy comparando calidad de jugadores distintas, no simplemente en situaciones distintas. Entonces, hago otra cosa que es un poco distinta, es que por cada diferencia de gol ahora, hago siempre los efectos fijos, pero tomo ahora la diferencia de convertir por bins de 15 minutos. O sea que tomo la comparación siempre dentro de ir perdiendo por 1 o de estar empatando o de estar ganando. Y veo la diferencia a lo largo del partido y no a través de resultados. Y acá nuevamente vemos que cuando el equipo va perdiendo por 1, eh, respecto a los primeros 15 minutos, el rendimiento esperado es parecido y cae drásticamente en tiempo suplementario. Cuando el equipo va empatando, nuevamente no vemos efecto de algo, no se ve una merma o un cambio drástico en el rendimiento. Entonces, para concluir un poco, vemos que parecería que al final del partido, cuando las papas queman, por así decirlo, los jugadores en situaciones críticas, cuando van perdiendo por 1, eh, cae su rendimiento y esto parecería ser en situaciones donde los jugadores no tienen tiempo para pensar y overthink, sino que están reaccionando casi por intuición. Vemos bastante evidencia de que esto sucede cuando vamos perdiendo por 1. La evidencia cuando el partido está empatado no es tal y se podría atar esto a esta idea de loss aversion, de que la derrota duele más que no ganar. He hablado con un par de amigos futbolistas profesionales que juegan acá en Qatar y me comentan así anecdóticamente, obviamente, que si erré un gol que no nos permitió ganar, a la noche duermo. Si erré un gol y perdimos por mi culpa, a la noche no duermo. Es decir, que estas dos situaciones son muy distintas y que el jugador tiene como referencia el empate, de alguna manera. Eh, y por último, creo que estas situaciones, insisto, de jugadas abiertas en el fútbol, las podemos trasladar a muchas situaciones, a muchas profesiones, como dije, cirujano y demás, pero también a un montón de situaciones